Amada iglesia, la paz de Dios sea con todos. En esta mañana es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios que me permite estar en este lugar y poder compartir el evangelio con cada uno de ustedes como pueblo escogido de Dios. En esta mañana vamos a hablar de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar meditando sobre cómo tiene que conducirse la iglesia y qué es la iglesia ante el mundo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27. Primera Corintios capítulo 12 así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta mañana. Dios amado, te doy gracias porque me permites estar en este lugar. No soy digno, pero en tu misericordia y en tu bondad has escogido mi persona y a muchos hermanos en el mundo para que prediquen a tus ovejas. Padre, yo me quito de aquí como hombre y me deposito como un humilde instrumento para que tú fluyas en revelación y convicción de lo que se ha de decir. Abre el entendimiento a este pueblo, que sea edificado en su espíritu. Tu palabra es poder, tu palabra es luz, y que ella alumbre a cada uno el camino y que dé convencimiento en su corazón de tus mandamientos. Muchas gracias por tu bondad. Bendigo a este rebaño y a toda tu iglesia en el mundo. Amén y amén. Amado hermano, vamos a hablar del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Cristo es la cabeza. El cuerpo de Cristo es esa familia que Dios ha llamado a ser parte de su redil, de su rebaño, lavados en la sangre de Cristo su Hijo. Pero también la palabra nos da en muchos versículos, nos da la información de que somos miembros de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y en esta lectura de 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué nos dice la palabra? De que el cuerpo está compuesto por muchos miembros: las manos, los pies, los dedos, los ojos, etcétera. Pero todos
aunque sean diferentes, forman un cuerpo. Amén. Y esto nos hace a nosotros entender que la iglesia del Señor, al ser nosotros muchos, pero somos parte de un solo cuerpo, que es la iglesia, y Cristo la cabeza. Y Dios ha dado órdenes apostólicas para cómo tiene que conducirse la iglesia en este mundo. Y la iglesia no es simplemente ese grupo de personas que se reúnen en diferentes partes del mundo y reciben un sermón. La Biblia habla en muchas partes de lo que es la iglesia. Dice que la iglesia es, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Allá en Apocalipsis capítulo 1 del 6 al 8 nos dice que la iglesia Dios la constituyó en reyes y sacerdotes. Jesús dijo en los evangelios que la iglesia era la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces vemos todo lo que es la iglesia, y Dios la tiene con un gran propósito en el mundo y a su nombre. Y por eso Dios no ha levantado a su iglesia, porque la iglesia es necesario que esté en el mundo para que vean los inconversos a través de la iglesia que hay un Dios de poder que cambia las vidas de los hombres y que los pone a vivir una vida nueva, una vida en el Espíritu. Y aquellos hombres vean esa luz y se arrepientan y se conviertan al Señor. Porque dice la palabra ya en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva experimentaba un fenómeno hermoso, de que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, y la iglesia crecía. La iglesia no fue llamada para que se presente como un cuerpo muerto, sino como un cuerpo vivo, lleno de poder. Y en estos tiempos hay muchas predicaciones y enseñanzas que nos han hecho entender de que la iglesia es aquel grupito de gente que se reúne apagada, sin ánimo, sin pasión. Y muchos han asimilado esa idea, pero hermano, la palabra de Dios dice lo contrario. Y si yo comentaba con algunas personas, porque algunos tienen un concepto muy minimizado de la iglesia. La iglesia, Dios la revistió de poder, y la iglesia es un todo. Por ella pasaron los profetas, pasaron los apóstoles. Los apóstoles hicieron su trabajo. Y ahora la iglesia está fundamentada y vive sobre los fundamentos de los apóstoles. Pero la iglesia en los últimos tiempos, después de que los apóstoles ya concluyeron su trabajo, que Pablo fue el último apóstol, y Pablo dijo: yo los encomiendo al Dios Altísimo, yo los encomiendo al Espíritu Santo. Hoy la iglesia es ese cuerpo donde está presente en el mundo para llevar un poder, una función específica en el mundo. Y Dios le ha dado un rango muy hermoso, de que aún la iglesia está por encima del rango apostólico. Cuando la Biblia dice que la iglesia, Dios la constituyó allá en Apocalipsis capítulo 2, dice que Dios la constituyó reyes y sacerdotes.
¿Qué está diciendo el Señor? Que la puso en un rango superior a todos los demás. ¿Por qué? Porque el sacerdote era un rango mayor que el apóstol. Y dice que somos reyes, y los reyes son la máxima autoridad en el mundo. Usted sabe que después de un rey no hay otra autoridad. El rey es la máxima autoridad, que aún dice la palabra en el libro de los Proverbios, que para ellos no hay investigación. Y si la Biblia dice que la iglesia somos reyes y sacerdotes, el Señor nos está diciendo: ustedes están en un rango máximo. Y a su nombre. Porque por ahí nos quieren meter gato por liebre de que la iglesia ocupa tener un apóstol, porque si no tiene un apóstol no vale nada. No, mi hermano, no comamos ese cuento. Dejémoslos que ellos anden con su filosofía, pero nosotros fundamentémonos en la filosofía, en la palabra de Dios. Y a su nombre. Yo soy un rey y soy un sacerdote. Y a su nombre. Jesús es el rey de reyes. Jesús es el rey de los reyes que componen la iglesia. Y está por encima de los reyes de la tierra. Y somos sacerdotes porque ministramos la santidad de Dios. Ministramos las cosas del Señor. Entonces no somos un grupo cualquiera. Somos un grupo que conformamos el cuerpo de Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Bendito sea el Señor. En la iglesia es donde encontramos los hombres y mujeres dotados de los dones. El apóstol Pablo dice: anhelar los dones espirituales. Ahí encontramos el don de sanidad, el don de servicio, el don de milagros. Y todo para beneficio de la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso es hermoso pertenecer al cuerpo de Cristo. Si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, ahí es donde yo encuentro los primeros doctores para mí. Ahí es donde yo encuentro los primeros consejeros para mí. Porque los dones son para enriquecer a la iglesia. Los dones son para que la iglesia tenga esas bendiciones a través de los dones. Pero también tiene que haber un compromiso de cada miembro con el funcionamiento de la iglesia. Y quiero ir a otro punto. Hoy hay muchas personas que se llaman ser cristianos y solamente viven un cristianismo con la cabeza y no con el cuerpo. Viven un cristianismo de un Jesús decapitado. Jesús, yo pongo los ojos en ti. Jesús, yo te pido que me dé trabajo. Jesús, yo te pido que me dé dinero. Jesús, yo te pido que me dé sanidad. Jesús, yo te pido que me des bendiciones. Pero no quiere nada con la iglesia. No se congrega, no se sujeta a un pastor, no pide consejo a los ancianos de la iglesia, no honra a Dios con sus bienes, con sus diezmos y ofrendas. Hermano, ese cristianismo de un Cristo decapitado, eso no viene de Dios. Usted tiene que amar a los hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Usted tiene que tener un amor especial por la familia de Dios. Usted tiene que vivir una vida con Cristo, pero también con el cuerpo de Cristo, que es su cuerpo, con la iglesia. Y a su nombre. Hay una gran apatía en muchos hermanos.
Y eso no pasa aquí en esta congregación, eso pasa en todas las congregaciones del mundo de Cristo. Por algo dice en el libro de los Hebreos: no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Usted no puede pretender agradar a Dios solamente poniendo su mirada en Cristo, en la cabeza, y dándole la espalda al cuerpo que es la iglesia. Tenemos que amar, tenemos que amarnos, tenemos que tener ese compromiso, ese amor de unidad, ese amor de fraternidad, ese amor en vivir la armonía. Porque si no, usted no está bien con Dios, usted no tiene verdadera disciplina y compromiso con la voluntad de Dios. No viva un Cristo decapitado. No viva un Cristo decapitado. No piense que eso funciona. Funciona cuando usted ama a Cristo y a su iglesia. Funciona cuando usted le sirve a Cristo y también sirve en la iglesia y a su nombre. Y hay una disciplina. Hay una disciplina como miembro. Hermano, hay personas que ya uno no sabe cómo trabajarlas. Hay personas que ya uno no sabe cómo entrarles. Cuando uno ve que definitivamente no rompen con la mala costumbre de no congregarse, ya uno no haya qué hacer. De que uno llega un domingo, no están. Llega el siguiente domingo, no están. Pasa un mes, no se ven. Hermano, entonces, ¿cuál es el Cristo que están viviendo? El Cristo decapitado. Solamente le pido al Señor, le pido, pero la iglesia no me interesa. Sépalo, hermano, que ese tipo de vivencia tiene una recompensa, que es el infierno. Los mandamientos de Dios son inviolables. Los mandamientos de Dios son eternos. Los mandamientos de Dios son firmes. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que se arrepienta, y Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y a su nombre. Y qué triste, hermano, porque nosotros hemos venido a formularnos un concepto muy equivocado de cómo vivir una vida cristiana. Y tenemos, hermanos, que siempre ir a cómo funcionan las organizaciones en el mundo y por qué pensamos que la iglesia de Dios es diferente. Y voy a ponerle un ejemplo. La Biblia dice que tenemos que congregarnos. Usted llega a un trabajo como el hermano Daniel y le dicen: usted tiene que trabajar estos y estos y estos días. Y si el hermano Daniel piensa que él puede llegar al trabajo cuando quiera y cuando no quiera, y que va a funcionar bien, está equivocado. ¿Por qué? Porque está violando un reglamento, porque hay un jefe, y en cualquier momento le van a decir: aquí está la carta de despido porque usted no respeta y viola los requisitos o estatutos de esta empresa. Entonces el hermano sabe que para mantener el trabajo tiene que ser una persona responsable. Y si el Señor dice que no dejemos de congregarnos, que estemos sujetos a vuestro pastor, es estar agarrados de él. Y resulta que usted pasó un domingo y no vino, pasó otro domingo y no vino, y pasó otro domingo y no vino. Para usted, a usted no le importa ni piensa en eso,
Pero quiero decirle algo. Dice la Biblia que Dios tiene anotado todo lo que hayamos hecho en la tierra. Aún la palabra más pequeña para nosotros, Dios la tiene anotada. Cada obra, Dios la tiene anotada. Y quiero decirle lo siguiente: cada acción que usted haga de desobediencia en la iglesia, Dios la tiene anotada. Y cuando usted llegue allá, Dios le va a decir: una de las cosas es que usted era muy insujeto. Aquí está donde usted no iba a la iglesia y nunca daba el porqué. Y nunca daba el porqué. Por eso yo lo he dicho aquí muchas veces: las personas que no vienen a la congregación por fuerza mayor de un trabajo, eso no, Dios no lo tiene apuntado en sus libros. Pero la persona que simplemente dice: me voy a ir para una fiesta, o me voy a ir a lavar el carro, o me voy a ir a pescar, y a la iglesia no voy a ir, y no se comunicó con el pastor, no leyó ninguna información, eso pasa como una falta no justificada. Si nosotros somos clientes de una institución que nos vende la luz eléctrica, y usted no fue a pagar la luz, primero que vienen y se la cortan, le cobran una multa. Si usted pertenece a una institución y resulta que usted era cliente y tenía que hacer un pago todos los meses y duró un año sin pagar, cuando usted va y llega a ese lugar, le van a decir: aquí está anotado todo lo que usted debe. Así pasa con Dios. Si Dios dice que nosotros tenemos que dar nuestras ofrendas y los diezmos todas las semanas conforme hayamos prosperado, es una orden. Es que yo esta semana no di nada. No importa, pero Dios lo tiene apuntado. Una vez me decía un hermano, viera que yo dejé de diezmar en la iglesia y agarré la plata para otras cosas. Me fui a pasear y compré y arreglé el carro, hermano, y tuve un sueño donde llegué y yo vi detrás de una colina, pude ver, hermano, donde estaban todos los diezmos que yo debía, estaban agrupados, y había un plato roto, vacío, que me simbolizaba la escasez. Hermano, es que así como cuando usted tiene un compromiso, repito, con una empresa y usted dejó de pagar y dejó de ir, ahí está anotado y le está esperando. Llámese la caja del seguro. Dios no actúa diferente, porque si Dios constituyó, como dice el libro de los Romanos capítulo 13, si Dios constituyó las autoridades aquí en la tierra, y las autoridades tienen un orden para trabajar, Él es la autoridad sobre todas las autoridades. Mayor orden tiene Dios. Mayor orden tiene Dios. Mayor orden. Entonces yo lo que quiero decirle, amada iglesia, que amar el cuerpo de Cristo es un mandato de Dios, amarnos los unos a los otros, pero también hay una lista de requisitos. La Biblia dice que el pastor
tiene que vivir del altar. El alcalde tiene que vivir de los tributos o dineros que entran por los impuestos. El presidente tiene que vivir de los impuestos que entran. Y cuando en una iglesia se ha vuelto un desorden de que la persona dice yo doy cuando quiero, Dios no trabaja así, hermano. Porque el pastor tiene un mandato de vivir, aunque aquí en estas iglesias de pueblos rurales cuesta mucho vivir de un altar, porque la iglesia es humilde, es pequeña, y por eso muchos trabajamos para rellenar el hueco económico. Entonces, nuestra responsabilidad con Dios es porque Dios tiene que rendirle cuenta a los que le sirven. Imagine que un pastor le diga al Señor: Dios, hoy fui al altar y lo que habían eran 15,000 colones, y que le diga ese pastor a Dios: Dios, vamos conmigo al súper, vamos conmigo a la carnicería, vamos conmigo al tramo, Señor, vamos, acompáñeme a ver si con esos 15,000 colones me alcanza para comer. Y que Dios vaya y le diga: tenés toda la razón. ¿Por qué? Porque mis hijos agarraron el dinero para ir al estadio, que por cierto hace un tiempo estábamos mi esposa y yo acostados y pasamos un canal y había un partido de fútbol, y puramente como que Dios lo hizo, ¡pum!, la cámara le enfocó el rostro a un miembro de esta congregación. Ahí estaba haciendo barra, pagó 5,000 colones, y quizás ese domingo, eso fue un sábado, quizás el domingo no dio nada al altar. Le digo a la doña: mire, ¿dónde está Julanito? No estoy diciendo que se vaya a perder porque está en un estadio, porque el fútbol Dios no lo condena, pero también no es conveniente que nosotros estemos en esos lugares, y menos agarrando la plata del Señor. Entonces, amado hermano, Dios tiene obreros, Dios tiene pastores que Él tiene que ver si comen o no comen. Y por eso todo lo que nosotros fallamos y pensemos que eso pasa para usted, pero en las cuentas de Dios, en los apuntes de Dios, ahí está. Yo le digo una cosa, hermano, yo tengo 35 años, voy a cumplir de vivir una vida en Cristo por la misericordia de Dios. Dios me llamó en sueños, y me llamó a través de profetas, y me llamó a través de hombres, y me habló y me hizo de todo, y me convencí que Dios me estaba llamando. Pero yo tengo en mis recuerdos, no en mis archivos, no recuerde que yo haya dejado una semana de dar mi aporte al altar. No recuerdo. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener deudas con Dios. Yo no quiero tener cuentas atrasadas o enredadas con Dios. Porque si aquí en el mundo nosotros tenemos cuentas atrasadas y nos manchan, porque usted va a una empresa o a una agencia y dice: yo quiero un dinero, yo quiero comprar un electrodoméstico, y le dicen: regáleme su cédula. Inmediatamente entran a un sistema donde la SUGEF da un récord crediticio suyo, si usted es honrado, si usted quedó debiendo y si usted es una persona irresponsable. Ahí inmediatamente lo informa. Hermanos, daremos cuenta a Dios de todo. Y yo esta mañana le predico a usted, hermano, con todo el amor del mundo, para que usted no se descuide y cuando llegue a la presencia de Dios, usted se encuentre con así montón de culpas y de cosas que usted nunca arregló.
Cada día que vivimos tenemos que vivirlo para el Señor. Cada semana que vivimos tenemos que vivirla para el Señor, pero vivirla en justicia y en fidelidad. Y a su nombre. Hermano, tenemos que romper con esa idea de que yo en las cosas de Dios puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Y eso no es así, hermano. El pastor tiene un compromiso con la iglesia y con Dios. El pastor es una persona que tiene que ser perseverante, estar dando el alimento espiritual los días de culto. El pastor tiene que estar ocupado de cómo está el rebaño, cuáles ovejas están rencas, cuáles ovejas están débiles, cuáles ovejas están desorientadas. El pastor tiene que tener ese cuidado, hermano. Y por eso para nosotros los pastores no hay vacaciones, no hay paseos. Aunque algunos de las denominaciones que ahí se permiten hacer lo que les da la gana, algunos se van de vacaciones. No, allá Dios, el juicio le tocará a Dios. Pero algunos no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo. Porque dicen que si un obrero en el mundo, en las instituciones seculares, le dan vacaciones, que también un obrero en el Señor tiene derecho a unas vacaciones. Eso suena razonable. Pero por allá otros dicen que no debe ser así, porque Pablo dice que a tiempo y fuera de tiempo, que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces dice que ahí Dios selló toda posibilidad de irme a vacacionar. Pero dejemos ese tema y que cada uno lo viva a como lo sienta, pero que todos sean bendecidos. Gloria al Señor. Amado hermano, otro asunto que usted tiene que ver: todas esas cosas enredadas ahí están, porque si aquí en el mundo, para que algo se libere, para que algo se suelte, tiene que usted ir a hablar con un juez, o tiene usted que ir a hablar con una autoridad y decirle: mire, yo tengo este problema, mire, yo quiero decirle que yo tengo una cuenta aquí atrasada, pero estuve enfermo, mire, yo quiero que usted me comprenda. ¿Y qué me dice? Y aquella autoridad le dice: bueno, vamos a hacer un arreglo de pago, vamos a tratar de ver esto. Y si allá aparece una institución que dice que van a condonar las deudas, como el COSEBE, que hace un tiempo perdonó a los que debían, marchamos, entonces le fueron perdonadas, eso se liberó. Y las cosas hay que liberarlas. Pero si una oveja tiene acumulado un montón de faltas, para que eso se suelte allá en el cielo, hay que soltarlo aquí en la tierra. Lo que se desate aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Si una persona aquí en la iglesia tiene un montón de faltas, que no se congregaba, tiene que venir y decir: pastor, yo vengo a arreglar un asunto. Yo tengo un montón de cuentas aquí, yo mucho tiempo no vine a la iglesia y yo sé que eso está apuntado en los libros de Dios. Tiene que venir y tener un diálogo con la autoridad, y Dios le dirá al pastor cuál es la forma para que eso se suelte y se desate. Pero hasta que no se haga, eso está vigente ante el Señor. Por eso, amado hermano, toda falta que usted haya tenido en la iglesia, ahí está vigente si usted no la ha desatado. Sépalo, ahí está en los libros de Dios. Por algo el Señor le dijo a Pedro: todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por eso, porque la persona que comete faltas en la iglesia está pisoteando la autoridad, que es el pastor y los diáconos de la iglesia,
y está también pisoteando la autoridad divina que es Dios. Y por eso Dios borra cuando aquí se desatan las cosas. Por eso usted tiene que decirle a su hijo o a su hija: vea, usted tiene muchos días de no ir a la iglesia, y si usted cree que Dios pasa por alto eso, usted está equivocado. Vaya, busque el pastor y vea a ver cómo arreglan ese asunto que usted tiene por muchos años, porque si usted se muere, si usted se muere, va para el infierno. Igual le digo yo a mis hijos: ustedes tienen que hacer de lo que ustedes se ganan, tienen que ser responsables con lo que le toca a Dios. Hermano, porque las faltas tienen una culpa. Las faltas tienen una culpa, hermano. Toda falta tiene una culpa. Cuando hay una justificación, es diferente. En cualquier institución que usted presente una justificación, esa falta a usted se la condonan o se la perdonan o se la admiten. Por ejemplo, un empleado que se enfermó fue y lo mandan a traer una constancia médica, donde dice el médico: Julanito tiene 3 días de fiebre y diarrea, por lo cual no puede trabajar así. Entonces va al trabajo y presenta la justificación, y la empresa lo comprende, algunas, porque hay unas que no comprenden, y le anulan la culpa o la falta. Así en las cosas del Señor. Si usted justifica: pastor, no pude llegar a la iglesia porque estoy trabajando, eso no tiene peso. Pero si usted dice: pastor, no llegué a la iglesia porque es que me invitaron a pescar, y usted se fue, es otro asunto. También quiero, para ir terminando, hermano, porque quiero terminar ahorita, porque necesito dar el curso de misionero y también esperar a la gente que viene de San José de Alajuela, y tengo un ensayo también de música. Hay esto, hermano: ¿cómo debe ser una salida de una congregación a la cual yo pertenecía? Porque es muy normal que en las congregaciones llegue gente nueva, pero que también se vaya gente vieja de la iglesia. Hermano, una salida de la iglesia para que usted vaya bendecido, para que usted salga bajo la bendición de Dios, tiene que ser una salida ordenada y ajustada al mandamiento del Señor. Y voy a ponerle 2 ejemplos. Resulta que llegó una oveja y le dice: pastor, no voy a llegar a la iglesia porque es que viera que en mi casa tengo esto y tengo lo otro, y viene Julano y viene Sutano, y pastor, viera que no voy a poder llegar. Entonces el pastor no le da por bien visto eso, sino que le dice: hermano, pero ¿por qué no hacen eso después del culto, o un día antes o un día después, para que no comprometa el día del Señor? Entonces, como el pastor no le dio por bueno lo que él le dijo, sale y se va, no vuelve más. Eso es una salida incorrecta. ¿Por qué? Porque esta oveja se fue bajo rebeldía. Me fui porque el pastor no me aceptó lo que yo le dije y no me gustó, y me voy. Esta oveja no va a levantar cabeza en ningún lado. Y a donde la pongan a servir, Dios no se va a glorificar. ¿Por qué? Porque se fue en rebeldía, se fue por rebelde, porque el pastor no me aceptó, y porque me exhortó, y porque me hizo una llamada de atención, entonces me fui. Esa persona va bajo maldición. ¿Por qué? Porque se fue rebelde.
se fue malcriado, diciéndole: usted lo que me dijo no me pareció. Entonces no va a levantar cabeza en nada hasta que no venga y busque el pastor y le diga: pastor, vengo arrepentido y vengo a desatar mi mala acción. Resulta que no me pareció lo que usted me dijo y yo salí, me fui para otra iglesia. Vengo arrepentido a decirle que usted era mi autoridad y yo me fui de una mala forma. Entonces, si esta persona viene y desata ese problema y Dios lo ve arrepentido y Dios ve que le sirvió la lección, Dios lo restaura y oran, se perdonan las cosas que están ahí chocantes y se desatan las cosas y Dios desata ya en el cielo. Cuando una persona se va porque el pastor le hizo una exhortación o una llamada de atención, esa persona va bajo rebeldía, lo repito, y no levantará cabeza en ningún lado, porque se fue deshonrando una autoridad. Pero si una persona llega y dice: bueno, he tomado la decisión de no congregarme más en este lugar por X motivos, o porque me voy a trasladar de domicilio, y llega y habla con el pastor y le dice: pastor, quiero decirle que en tantos días me voy y yo quiero que usted me dé la bendición y quiero que usted me dé una carta de recomendación, quiero que usted ore por mí. Y usted se despide de la iglesia: amados hermanos, ya no voy a estar con ustedes, pero los amo, me los llevo en el corazón, oren por mí, los amo como hermanos en Cristo. Usted sale bajo bendición. ¿Por qué? Porque usted sale en un orden espiritual, en una comunidad con la iglesia. Una cosa es salir rebelde y otra cosa es salir bajo mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo una cosa, hermano. Aquí en esta congregación yo he visto muchos que se fueron porque yo les hice una llamada de atención y ahí están en el mundo. No he visto una sola oveja que se fue de aquí en rebeldía que esté haciendo algo bueno. Es terrible, hermano. La rebeldía es terrible. Se fueron de aquí y no prosperaron en nada, porque se fueron bajo rebeldía, porque el pastor no les aceptó algunas ocurrencias. Y eso pasa en todas las iglesias. Y ya esto casi no se predica, porque una iglesia que no sea de Dios no habla estas cosas, porque no tienen la revelación en el orden de Dios. Pero los pastores que son puestos por el Espíritu Santo son minuciosos, son cuidadosos en todo, porque Dios es un Dios de orden, porque la iglesia es santa, la iglesia tiene una misión específica, que es alumbrar al mundo, predicar el evangelio, recibir a los nuevos creyentes, anunciar la verdad. Dígame usted, de alguno que se ha ido de esta congregación, dígame usted en qué rango está pastoreando, está sirviéndole a Dios en una alabanza. Ahí están viendo novelas y andando en las cantinas. Pero si se van bajo el orden de Dios, Dios los lleva a una escala ministerial, porque se fueron bajo el orden de Dios. Así que, amado hermano, analice cómo están sus cuentas con Dios. ¿Cómo están sus cuentas con Dios? Porque dice la palabra que el ladrón no entrará en el reino de Dios. Y si usted
Si usted lo que le toca a Dios, usted lo ha agarrado para usted, le puede pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira. Y Pablo le dijo, ¿por qué habéis mentido? El apóstol le dijo, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Lo que es de Dios, y lo que es del César es del César. Yo sé que lo que yo me gano, tengo que ver por mi casa, tengo que ver por mi mamá, tengo que ver con el altar y tengo que ver con mi prójimo que necesita. Y tengo que ver también con misiones. Por eso que esta cajita aquí dice ofrenda misionera. Hace unos días la sacamos y la mandamos a Perú. Un poquito, pero Dios lo multiplica. ¿Cuántos se gozan por eso? Y a su nombre. Amada iglesia, vamos a Juan capítulo 13, versículo 34. Capítulo 13, versículo. Vamos a ver, sí. Aquí habla Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La iglesia no se va a identificar porque está llena de maestros, porque ahora ya esto es una realidad. Hoy en día sobran los maestros teólogos, escatólogos y no sé qué, todo lo que termina en ólogos. Pero eso no está satisfaciendo al mundo, ni le está dando al mundo una credibilidad, sino que dice la Biblia que si nos amamos como hermanos en el amor del Espíritu Santo, en esto conocerán que soy mis discípulos, en que se améis los unos a los otros. Dejemos de estar presentándonos como maestros y nuestras obras son totalmente contrarias a lo que enseñamos. Enseñamos que Dios es amor y no nos estamos amando. Enseñamos que Dios es unidad y estamos desunidos. O sea, estamos predicando y estamos quedando como mentirosos. Hago un llamado a toda la iglesia de Cristo en el mundo. Amémonos para que el mundo vea que tenemos un Dios verdadero y poderoso. La paz de Dios sea con todos, amados hermanos. Linda tarde.